Comencemos mitos y leyendas parte 12 parte 2. Nunca pensé que me volvería a pasar, y mucho menos pensé que iba a perder todo lo que me quedaba. ¿Recuerdan aquella vez que les hablé de un google satánico, de un tal Iván Corberfit? Pues nunca creerán lo que me pasó. 10 de junio de 2011, a las 9 de la mañana, me despierto para irme a la escuela. Como siempre, vivimos en una sociedad muy mala, y me discriminaban por mi falta del brazo, y muchos pensaban que yo asesiné a mi amigo en el campo donde vivo, pero ellos no saben lo que yo y mi amigo pasamos. Cada vez que pienso en lo que viví, lloro de dolor. Al salir de la escuela, voy caminando por mi barrio, y me cruzo con una persona que me pide dinero porque era muy pobre, y yo tenía 10 pesos, y como no soy una persona mala, decidí dárselos. Él me agradeció muchísimo, y me dijo que lo siguiera, que me iba a mostrar una sorpresa. Yo por un lado, pensé que iba a matarme o a violarme, pero por otro lado pensé en que algo bueno iba a obtener, pero solo fue un pensamiento, porque lo que están por escuchar, será algo que jamás voy a olvidar. Pasamos por el campo donde había vivido el peor momento del mundo, y me dijo que vivía en una casa abandonada. Yo ahí me quedé en estado de shock, ya que todo coincidía. El campo donde viví la muerte de mi amigo y una casa abandonada, pues están adivinando, amigos. La persona con la que iba caminando era el tal Iván Corberfit, el creador de google satánico. Yo al escuchar en donde vivía, me dije: ¿acaso esta persona es Iván Corberfit? Nunca supe la respuesta hasta que me la dijo él mismo. Me dijo que se llamaba Iván Corberfit. A partir de ahí, yo salí corriendo hasta mi casa llorando, sabiendo que estaba a punto de volver a pasar la peor grieta que hay en mi vida. Mientras corría, me empezó a gritar cosas como: vas a morir, no podrás escapar de tu muerte, te encontraré y te mataré, pero yo seguía y seguía corriendo. Al llegar a mi casa, le dije a mi madre que cierre toda la casa, que había encontrado al tal Iván Corberfit, y ella, por parte me estaba creyendo, porque si recuerdan ella vio el mensaje en la computadora que destruí, donde decía que Iván Corberfit era el creador, pero por otra parte creía que estaba bromeando. Ella lo pensó 2 veces, y creyó que estaba loco después de lo que supuestamente pasé, y me encerró en mi habitación. Yo sabía que lo que pasó desde aquí no sería bueno, ya que si lo que pasó con la página fue horrible, el creador podría hacerme sufrir mucho más. Desde ese momento, nunca más salí de mi habitación. Pasaron días, y yo no dejaba que nadie entre, hasta que en un momento la noche se volvió muy oscura y fría, y yo estaba hambriento y con sed, y decidí salir por un momento de mi habitación, pero al abrir la puerta, mis padres estaban muertos. La casa estaba rodeada de sangre, y en la mesa estaba escrita una dirección URL, que no la voy a decir por varias razones, y por lo visto si este caos fue provocado por Iván Corberfit, no me iba a quedar otra que abrir mi nueva notebook, y escribir la URL. Yo no tenía internet, pero la página funcionaba, lo que me pareció raro. Yo sabía que esto iba a acabar muy mal, pero no tuve opción. Al abrir la URL, aparecía un google normal, sin ningún tipo de falla. No sabía qué hacer, porque si tocaba algo que cambie o cierre la URL, algo catastrófico pasaría. Pero no esperaba quedarme ahí, así que intenté buscar algo. Pensé que algo me pasaría, pero todo seguía normal. Cada cosa que hacía, todo era normal, aunque era sin internet, aún funcionaba. Intenté buscar google satánico, pero nada aparecía. Creí que esto era bueno, pero como fue proveniente de Iván, esto iba a acabar muy feo. Busqué por google la palabra Iván Corberfit, y ya ahí empezó el terror. Al poner la palabra Iván, me aparecía en las sugerencias muchas veces la palabra Iván Corberfit, y eso para mí no fue bueno, ya que si intentas buscar Iván Corberfit en el google normal, no aparecerá nada relacionado. Pero como nunca más volví a usar google, no sabía qué cambios se hicieron. Ya al poner Iván Corberfit en el buscador, sabía que mi muerte se estaría aproximando. Lo borré sin ningún problema, pero cuando quise buscar otra cosa, cada letra formaba la palabra Iván Corberfit, no importa qué letra use, siempre terminaría escribiendo Iván Corberfit. Por último, antes de romper la notebook que ya tenía planeado hacerlo, busqué por última vez la palabra Iván Corberfit, y esta vez apareció la palabra Satanás, y me redireccionó a una página que estaba completamente en negro, y en el lugar donde escribes la URL aparecía la palabra google.com. Yo antes de romper la notebook, dije: no me mataras Iván, y luego rompí mi notebook. El terror se había acabado, por eso pensé:
Al romperla, sentí que alguien estaba atrás mío, y desde el reflejo del vidrio se podía ver la forma de una persona, y al darme vuelta, vi a Iván Corberfit, diciéndome, lo dije y luego me dejó inconsciente. Al despertar, noto que estoy en la casa de Iván, con el mismo módem y la misma notebook que había destruido la otra vez. Me dijo que ahora empezaría la diversión, y con esas palabras, la computadora que rompí se empezaba a reconstruir, y empezaba a escribir palabras que yo no entendía, las cuales eran el acceso directo a googlesatanic.com. Al escribirlas, la pantalla se llenó completamente de sangre, y en el buscador se empezaron a escribir rápidamente los nombres de todas las personas que conocía, y les daba al botón matar, a lo que yo empezó a gritar ayuda, pero nadie me escuchaba. La casa se iba convirtiendo en un infierno. Las paredes y el techo desaparecieron, y afuera ya no era un campo, sino que eran puros huesos, fuego, sangre, y me di cuenta que era el infierno. Cada segundo pasaban las almas de mis seres queridos, de mis amigos, de toda persona que conocía, y Iván se iba convirtiendo poco a poco en el diablo, y la compu se iba volviendo en la parca. No lo podía creer, todo lo que veía era completamente real, y la parca con su hoz empezó a abrir mi cuerpo, aunque no sentía nada, y empezó a sacarme el alma poco a poco, y yo me empezaba a morir. Los 5 últimos segundos de mi vida, Iván, o más bien el diablo, me dijo que seguiré vivo, pero cuando despierte, todo lo que vi desaparecerá. Pasaron los segundos, y me desperté en una habitación especial para locos, estaba en mi loquero. Y como sé si eso que viví era real, porque la persona que está escuchando esto, está escuchando al mismísimo diablo.